Bienvenidos a esta, su clase preferida, Literando Ando. Para esta edición de la clase tendremos a dos invitados que nos apoyarán más adelante a saber más sobre el tema. Bien, ahora vamos a comenzar a hablar sobre los textos. Esos que están presentes, pero que casi no nos detenemos a analizar. El texto. Un texto es un conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y que transmiten ideas de un autor. La palabra texto viene del origen latín, textus, que significa tejido, de modo que el origen viene de la idea de la capacidad para contener ideas en un hilo o una secuencia de caracteres. Propiedades del texto. Adecuación. Un texto es adecuado si se ajusta perfectamente a la situación comunicativa en la que aparece. Es decir, tiene que ajustarse al emisor que lo enuncia y al receptor al que se dirige. Y tiene que ajustarse a la intención con que se ha producido. La adecuación se encarga de dos aspectos. Yo puedo decir que el registro es la forma en cómo se debe de utilizar el lenguaje y puede ser general o específico, objetivo o subjetivo, formal o informal y oral o escrito. Yo. Puedo decir que la variedad es la clase de lenguaje que se debe utilizar y puede ser estándar o dialectal. El estándar es un lenguaje común, uniforme y entendible por cualquier tipo de persona. En cambio, el dialectal es un lenguaje repleto de términos más extraños, como tecnicismos, modismos o jergas. Coherencia. Un texto es coherente si su contenido y su estructura están relacionados con el tema, es decir, no presenta contradicciones de significado o de estructura. Hay veces que en algunos textos falta la coherencia y decimos, eso es incoherente, eso no tiene sentido o eso es absurdo. Cohesión. Consiste en organizar y conectar las diferentes frases entre sí por medio de las formas de cohesión existentes, no solo los nexos o los signos de puntuación. Para aclararlo, les voy a mostrar algunas formas de cohesión. Ay no, qué horror, todas esas personas que dicen que saben mucho pero en realidad no. No, discúlpenme, pero yo aquí ya soy la mejor. Bien, ahora me toca mi parte. Ya era hora, después de esa disque escritora que no sabe nada en comparación de mi intelectualidad. El pronombre es el que reemplaza al sustantivo o al nombre. El verbo es un término que denota acción o cualidad. El adjetivo es el que califica o determina al sustantivo. El adverbio es el que modifica al verbo a un adjetivo o hasta otro adverbio. La contracción es un hecho morfológico de forma y sonido que consiste en unir dos o más palabras para formar una sola. Por ejemplo, al y del. Las conjunciones son términos que carecen de contenido y significado y se utilizan para unir palabras, frases u oraciones. Los signos de puntuación son un conjunto de signos gráficos que nos ayudan a pausar correctamente a las diferentes frases. El artículo es el que acompaña al sustantivo e indica el género y el número. Se clasifica en determinado o indeterminado. Determinado es el, la, las y los. En cambio, el indeterminado es un, unos, una y unas. También existe el neutro y ese es lo. Aquí tenemos que una elipsis consiste en suprimir un elemento de la oración que no es necesario. Las anáforas son términos que se repiten recurrentemente. A veces son necesarios y a veces no. La deixis es un hecho sintáctico que suprime el sujeto o sustantivo de la oración y lo reemplaza por un pronombre demostrativo. La sinonimia es cuando una palabra o expresión tiene el mismo significado. La antonimia es cuando la palabra o la expresión tiene significado opuesto o contrario. La hiponimia es un hecho semántico que consiste en el significado de términos específicos contenidos dentro de un significado general. También por ahí les dicen campos semánticos. La hiperonimia es la relación inversa, también llamada inclusión, y consiste en que el significado de un término general contiene el significado de unos términos específicos. Significado. Todo texto posee un significado, como en la escritura, porque si no lo tuviera, no tendría un mensaje que comunicar y la lectura sería imposible. Entre otras características de los textos tenemos la progresividad.
es decir, poco a poco, una oración a la vez. Por eso, para saber todo lo que dice un texto debemos leerlo todo, pues a medida que avanzamos en lectura vamos descifrando más y más el contenido y su mensaje. Porque si nos conformamos con la primera palabra, pues no vamos a saber nada. ¡Ja! Ya ven, yo les demostré que soy más inteligente que esa escritora Ale, ¿cómo se llame? Bueno, parece que al fin me toca hablar porque parece que alguien llamado Timothée no sabe nada. ¿Qué pasaba tu amiguito francesito ese, Bueno, continúo. La corrección gramatical es la propiedad del texto y consiste en releer el escrito después de haberlo concluido para empezar a revisar la forma y corregir lo que no está bien escrito o mal redactado. Intencionalidad. Todos los textos son escritos con alguna intención comunicativa, o sea, con algún propósito en mente, ya sea para servir de recordatorio, decirle a otra persona que haga algo o simplemente entretener. Sea como sea, dicha intención configurará el texto y hará que el emisor emplee unos u otros recursos en su composición. ¡Nos vemos! ¡Ja! Bueno, fue todo. ¡Nos vemos! ¡Wow! Creo que este video estuvo entretenido, pero más que eso muy reñido, pues en esta ocasión nuestros queridos invitados no se llevaban del todo bien y estuvieron peleando todo el tiempo. Bueno, no importa, lo interesante es aprender y nada más. Muchas gracias Ale y muchas gracias Timo. También muchas gracias a ustedes. ¡Nos vemos!